Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de eloriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema que hoy vamos a tratar es geología y petróleo. Bienvenido. Tengo conmigo a la ingeniera Jenny Zambrano, quien es ingeniera en geología, analista técnica en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Ha trabajado en exploración minera avanzada y en monitoreo geológico de perforación petrolera en pozos de desarrollo. Jenny, bienvenida a este programa. ¿Cómo está, Catalina? Buenos días y muchas gracias. ¿En el país conoce usted todas las provincias donde se explota el petróleo y se explora el petróleo? En el país estamos, los principales campos petroleros están en las provincias amazónicas, ¿no es cierto? En Napo, en Pastaza principalmente. Geológicamente hablando, ¿cómo se formó el petróleo en nuestro país? Ya el petróleo en el país tiene una historia geológica bastante interesante. Antes el Ecuador estaba sumergido, digamos, bajo el océano, ¿no es cierto? Somos un territorio relativamente joven, geológicamente hablando, y entonces la Amazonía era un mar. Y cuando comenzó a levantarse la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Hace cientos de millones de años comenzó a levantarse la cordillera de los Andes. Se presentaron estas características para que pueda formarse el petróleo, porque el petróleo requiere de unas condiciones especiales. Necesita que haya materia orgánica abundante, necesita que haya también una tasa de deposición importante para que esta materia orgánica pueda acumularse y depositarse y ser enterrada pronto. Y luego necesita condiciones de presión y de temperatura también para que esta materia orgánica pueda transformarse ya en lo que ahora conocemos como petróleos o en hidrocarburos. Entonces, cuando la cordillera de los Andes comienza a levantarse, comienzan a haber estas condiciones de que se comienza a retirar este mar que había, ¿no es cierto? Y la erosión y además la tectónica y la dinámica tectónica que comienza a funcionar con la subducción, con la tectónica de placas, que significa la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. En ese momento también comienzan a haber un control estructural y una erosión de la cordillera de los Andes que se está levantando y permite que se vayan depositando también importantes cantidades de sedimento que permitan enterrar esta materia orgánica. Entonces, esas fueron las condiciones bajo las cuales se formó el petróleo. En las cuencas de la costa fue posterior, ¿no es cierto? Y las condiciones no fueron tan... la materia orgánica no fue tan abundante, ¿no es cierto? Y las condiciones no fueron tan buenas como en nuestra región amazónica. Es por eso que los campos petroleros en la costa son mucho menores que en la Amazonía. De toda esta formación también depende el grado API del petróleo. Depende mucho de las condiciones de presión y temperatura. Sí. Depende mucho también de la cantidad de materia orgánica que hay. ¿Sí? Mientras las condiciones de temperatura y presión son mejores, el grado API es mejor, ¿no es cierto? Yeah. El petróleo se forma mucho mejor. Y mientras las condiciones son un poco menores, ¿no es cierto? Entonces ahí el crudo es más pesado. Estaríamos hablando del crudo del oriente. Sí, un poco del oriente. O sea, nuestro crudo del oriente tiene unas buenas condiciones, pero no tan buenas. Yeah. Tenemos un crudo más pesado y un crudo más liviano, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es porque hubo además unos procesos de regresión y de avance de la línea de costa. Qué interesante.
¿Desde cuándo es evidente la presencia del crudo en el país? Bueno, hay información de que ya en la época prehispánica se sabía sobre la presencia de crudo, sobre todo en la costa, ¿no es cierto? Uh-huh. De que ya se reporta que sabían dónde estaba. Sin embargo, es a inicios del siglo anterior, cuando ya comienza a haber interés internacional, digamos, en la exploración, y ya hay más interés geológico también y de investigación en la Amazonía. Y bueno, luego ya este avance en la exploración y también en las tecnologías, ¿no?, que fueron mejorando y mejorando con respecto a la exploración. Fue en los 70s cuando fue ya nuestro boom petrolero, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el factor que determina la existencia del petróleo? ¿El factor en qué sentido? El factor, porque geológicamente, y yo sé que se hacen se cava digamos en la tierra, ¿verdad? Y de ahí salen los testigos. ¿Cómo se sabe que hay petróleo? Ya se pueden hacer primero, si es que se hacen con testigos, sí, ¿no es cierto? Se puede mirar, ¿no es cierto? El petróleo tiene como este olor característico y tiene estas como, es un aceite, digamos, que tiene unas características especiales, y luego también se puede hacer unas pruebas de luminiscencia, uh-huh, por ejemplo. Eso ya cuando hacemos perforación, claro, ¿no es cierto? Pero luego ya, mejor dicho, antes, uh-huh, se pueden identificar los lugares en los que se podría perforar, que serían lugares en donde el petróleo podría estar entrampado. Y ya en el Ecuador sí tenemos como ya mucha investigación, se sabe, está como bastante perforada y ya se sabe las características, ¿no?, que tienen las formaciones geológicas que tienen petróleo y las características de las trampas también. Uh-huh. ¿Por qué es importante la investigación y el mapeo geológico dentro de la exploración petrolera? Es importante porque justamente nos permite nos ha permitido identificar estas formaciones geológicas que tienen petróleo, nos permite identificar los posibles targets de exploración, nos permite sugerir que aquí podría estar. Podemos, a través del análisis de los afloramientos en superficie, uh-huh, identificar las características que podrían estar en subsuelo. Y luego también están estas técnicas de exploración ya que tienen que ver más con geofísica, ¿no es cierto? Y que no hace falta como perforar muchísimo, sino que ya decimos, este es un lugar en el que se podría perforar con una probabilidad alta de que se pueda encontrar. ¿Cuál es el papel que tiene dentro de la exploración la sísmica? La sísmica es importante porque nos permite identificar las características del subsuelo, nos permite mirar si es que hay estructuras geológicas o fallas, nos permite también mirar la litología, ¿no es cierto? Porque las capas de roca tienen características sísmicas que se pueden ir definiendo, ¿no es cierto? Identificando. Claro. Entonces es como la sísmica nos permite hacer como una radiografía de lo que está sucediendo en el subsuelo. ¿Qué significa que el país es exportador de petróleo como energía primaria? Significa que nosotros mucho del petróleo que extraemos no lo consumimos, no lo transformamos en energías secundarias, es decir, no lo transformamos en derivados que podamos consumir, y más bien que exportamos la mayoría del petróleo como energía primaria, ¿no? Porque el petróleo necesita ser procesado para poder transformarse en todo ese abanico de usos que tiene. Esta energía primaria que sale del país, digamos, del petróleo que sale del país, ¿vuelve a entrar como derivado?
En realidad no sé si, no tengo conocimiento si es del mismo petróleo que entra como derivado. Sin embargo, sí nosotros importamos, ¿no? Importamos claro, derivados de petróleo para cubrir nuestra demanda energética. claro. ¿Cuáles son los principales usos del petróleo? Bueno, principalmente se usa justamente como combustible doméstico y como combustible industrial. También se usa para la industria petroquímica principalmente, ¿no? Entonces, es por eso que tiene como una alta demanda en el mundo actual el petróleo, porque tiene como muchos usos dentro de la industria petroquímica, además de como combustible, ¿no? Uh-huh. De como energía secundaria. ¿Por qué es importante buscar otras fuentes de energía? Primero, porque el petróleo es una energía no renovable, ¿no es cierto? Y segundo, porque tiene un impacto ambiental bastante fuerte que lo conocemos todos, ¿no es cierto? Entonces, además es importante diversificar las fuentes de energía también para que todas las personas tengan acceso, ¿no? Aunque el petróleo sigue siendo una fuente de energía barata en relación a las otras energías que también necesitan una inversión fuerte. ¿Cuáles serían las otras fuentes de energía que usted sugeriría que podría tener el país? Bueno, actualmente tenemos la energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? También se está investigando la energía geotérmica, que el país tiene un potencial fuerte en energía geotérmica, y están los biocombustibles también, ¿no? Entonces, yo creo que sí podríamos avanzar como en estos otros tipos de energía también para poder diversificar y tener acceso como a estos otros tipos de energía. Jenny, ¿y cuánto tiempo más nos va a durar el petróleo? ¿Cuánto tiempo más? Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacemos, pero lo que pasa es que siempre se están haciendo estudios y siempre se está como encontrando nuevamente y las reservas se van nuevamente actualizando, se van encontrando más y entonces no podemos decir ya cuando se acabe esta reserva ya se acabó, claro, ¿no? Entonces siempre se puede seguir con la investigación y las reservas, además porque la tecnología también va avanzando. Por ejemplo, nosotros antes nuestro crudo, que era como más pesado, iba a ser difícil, se pensaba que ya no se lo iba a extraer y sin embargo la tecnología va avanzando y esas reservas pueden ser explotadas. Entonces, por eso no podemos decir cuándo. Sin embargo, sí es importante como ir avanzando también en el tema de la diversificación. Le agradezco mucho, muy interesante la entrevista, sobre todo muy educativa. Le agradezco, Jenny, por esta entrevista y espero que estemos nuevamente juntas una próxima vez. Muchas gracias, Catalina, también. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Les recordamos que este es un podcast original de eloriente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como eloriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-99095-8731.